El día de hoy tenemos como invitado a Sato Yoshiki, que nos platicará del impacto que ha tenido la implementación de la norma 051 en las empresas dedicadas al sector de los alimentos. Y en particular nos platicará sobre la imposibilidad de utilizar personajes y dibujos animados en los empaques. Ya verá que lo vamos a disfrutar. Satoshi Yoshiki es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana con 20 años de experiencia en el campo de la propiedad intelectual. En 2010 se incorporó al equipo legal de Nestlé como IP Counsel para México. Entre 2012 y 2015 ocupó la posición de Regional Intellectual Property Advisor para regiones de Centroamérica y el Caribe, con sede en Panamá, y desde 2016 tomó la posición de gerente senior IP Champion de Grupo Nestlé en México. Entre otras responsabilidades, está a cargo de conducir la estrategia de protección y defensa de las marcas y derechos de propiedad intelectual relacionados con negocios como Nescafé, Nespresso, Purina, Gerber, Perrier, Nesquik, Kit Kat, Maggi, La Lechera, etc., incluyendo undercover feeding, licensing, participación en asuntos transaccionales y proyectos de M&A. Sato, qué gusto que nos acompañes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Marce, Mauricio, muchas gracias a ustedes por la invitación, la oportunidad de poder estar aquí con tu auditorio y platicando de estos fascinantes temas. Pues sí, en el capítulo anterior o otro anterior, Mauricio y yo intentamos dar una explicación de lo que fue la norma 051, de cómo se gestó, cuáles han sido los cambios que podíamos nosotros anticipar, el impacto que en nuestro concepto la norma está teniendo en el negocio, pero pues nada como escucharlo de aquellos que efectivamente están viviendo, vamos a dejarlo así, la norma, la implementación y los efectos, y por eso nos parece súper interesante tener el punto de vista de alguien como tú, que está viviéndolo del otro lado de la barandilla. Y quizá mi primera pregunta sería efectivamente esa: ¿qué ha implicado para una empresa como Nestlé esta norma 051? Sí, tuve la oportunidad de ver el episodio, la verdad es que lo explicaron ustedes muy bien cómo se vino dando todo este proceso, desde las discusiones, las mesas de trabajo, la participación de todos los jugadores, entre ellos la industria y academia, etcétera, etcétera. Y como ahí lo explicaban, o sea, mucho antes de la publicación propiamente de la norma y desde luego de la entrada en vigor, ya sabíamos cómo venía, ¿no? Un poco teníamos ya la idea muy clara de que de los octavos iban a aparecer, de que iba a ser muy restrictiva, de que íbamos a tener el tema de los famosos personajes, ¿no? Faltaba como que entender un poquito estos pequeños detalles, ¿no? Y finalmente ya con la publicación entramos, ¿no? Pero sí nosotros estuvimos trabajando con muchos meses de anticipación a la publicación, ya preparándonos. Primero en una parte, digamos, mucho de la discusión, del análisis, del presentar comentarios, del tratar de influir, ¿no? De ser escuchados con la autoridad levantando la mano y diciendo, oye, está bien que tengamos todos este interés por darle mayor y mejor información al consumidor al momento de que toma una decisión, pero hay que tomar en cuenta estos otros elementos, etcétera. Entonces tuvimos todo esto. Ya con la publicación, ¿no? Y ya con la certeza de lo que se nos iba a venir encima, nos pusimos a trabajar. En el caso de Nestlé, literalmente toda la empresa estuvo durante meses trabajando arduamente, desde la gente, por supuesto, regulatorio y legal, que estábamos, digamos, ahí muy metidos, pero también la gente de producción, ¿no? Las fábricas, la gente de marketing, la gente de supply chain, compras, ventas, finanzas, es decir, yo creo que es de estos proyectos, ¿no? De implementación que tú ves como toda la organización entera está colaborando desde su silla, ¿no? Desde el lugar donde le toca hacia digamos lograr esta
pues los ajustes que haya que hacer para que en tiempo y forma pudiéramos estar nosotros en full cumplimiento, como ocurrió, ¿no? Ya después nos dieron muy poco tiempo de la publicación a la implementación para que pues, se avanzara con esta primera etapa y pues era, digamos, no era negociable que no estuviéramos al 100% en cumplimiento, por supuesto que lo logramos y y claro, todo esto además en el contexto de la pandemia, ¿no? De estar trabajando desde Sí. casa, de no tener... Los focus group que quizá hubieran podido Sí. ser presenciales, tuvieron que hacer Sí, y virtuales. sabes que, Marci, digo, todos lo vivimos, pero también mentalmente uno estaba pues, con las preocupaciones y los miedos propios de cuando empezó esto. Ahorita ya lo vemos bien lejano y ahorita estamos viviendo un momento distinto del COVID, pero en aquel momento había, o sea, yo me acuerdo que no salía, pero ni a la puerta, ¿no? O sea, entonces tenías todas estas situaciones. Entonces, como te podrás dar cuenta, fueron tiempos inolvidables para nosotros, pero también, por otro lado, muy satisfactorios, ¿no? Muy orgullosos, porque al final no se logró lo que se veía muy complicado, ¿no? Y pues largas jornadas de trabajo, involucramiento de pues, gente internos, externos, para lograrlo y finalmente pues ahí está, ¿no? Se logró cumplir, digamos, con la NOM y ahí estamos, ¿no? Sato, una pregunta. Digamos, dejando a un lado la parte nutricional, que podremos o no estar de acuerdo con ciertos valores, criterios, especificaciones de la norma, al final hablamos de la norma 051, pero fue la norma 051 y fue la Ley General de Salud y fueron los reglamentos de salud en materia de publicidad, que aunque no están publicados ya están por salir. Es decir, es un conjunto de temas que al final, por ejemplo, en la parte de propiedad intelectual, en la parte de uso de personajes, etcétera, el impacto es notable, porque al final, pues la industria de los alimentos y de las bebidas está pues muy asociada, digamos, a la utilización de este tipo de mensajeros, Claro. ¿no? O de marcas, o de, al final, dibujos animados, como para ilustrar, estimular, comunicar, amenizar un producto, y que de pronto, pues esta prohibición que no acabamos nunca de entender bajo qué criterio nutricional o cuál fue la idea de prohibirlos radicalmente del etiquetado y de la publicidad, pues cambia de una manera radical el comportamiento que la industria tenía respecto de la forma de comunicar en sus productos. ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo lo ven? ¿Qué sienten que estuvo bien? ¿Que estuvo mal? ¿Qué era mejorable en esta parte? Totalmente. Mira, yo creo que aquí el tema del uso de los personajes, ¿no? Se consideró en sí mismo como un elemento negativo, ¿no? Como un elemento que está ahí en la etiqueta y que es probablemente la causa de los graves problemas de nutrición que tienen los mexicanos. Entonces nos acabamos entrando en el tema de los personajes y creyendo que a través de su prohibición, ¿no? Esto iba a darle la vuelta a este tema, ¿no? Y pues en ciertos comunicación por parte de ONGs y de los grupos, de algunos grupos que estuvieron apoyando desde el principio todo esto, siempre tenían como muy enfocado los personajes, ¿no? Y les llamaban por su nombre y apellido y tienen que salir y tal, ¿no? Como si el personaje en sí mismo fuera malo, ¿no? Y yo creo que aquí pues no hay nada más erróneo que esto, ¿no? Porque el personaje en sí mismo pues es un elemento que aparece ahí en la etiqueta y hay distintos tipos de personajes, ¿no? Que cumplen con propósitos diversos, ¿no? O sea, sí efectivamente tenemos los personajes o las licencias para Disney, ¿no? Para la Barbie, para el personaje o el superhéroe del momento, ¿no? Como también tienes otros personajes que son los que forman parte de la identidad marcaria, ¿no? de una empresa, ¿no? O de un producto en particular. Como el conejito en Nesquik, el rey de Carlos V, el tigre Toño, el Chester, etcétera. O sea, sí hay toda una gama, ¿no? Que tienen también otros propósitos, ¿no? Y que cumplen con una función distintiva, desde mi punto de vista, que es la fundamental, la principal, ¿no? Ustedes ya me parece que lo platicaban también en el episodio pasado y me parece muy acertado, porque hay, digamos, en la categoría de alimentos, ¿no? Ciertos productos que
son tan parecidos, ¿no? O que los elementos operativos de imagen son exactamente los mismos, que lo único que los distingue son de pronto estos elementos visuales o el personaje, ¿no? Si tú a un cereal, ¿no? Como el del tigre Toño, le quitas o les quitas todos los personajes que estos tienen, pues acaba siendo exactamente lo mismo. Sí. Entonces, ya no permites que el personaje, como parte de la marca, cumplan con su función distintiva, ¿no? La propia COFESE, cuando emitió su posicionamiento respecto de la NOM, lo dijo, ¿no? O sea, advirtió que podrían presentarse efectos anticompetitivos en el mercado, ¿no? Por la limitación en el uso de las marcas. Entonces, aquí claramente tenemos toda esta, digamos, gama, ¿no? De personajes que tienen este propósito. Pero también, digamos, hay otros personajes, ¿no? Que no son esta primera capa, que es como que la primera que nosotros vemos, ¿no? Están las licencias, ¿no? De las películas y los tigrestoños, los conejitos de Nesquik, etcétera. También tenemos otros personajes en los productos que cumplen con otro propósito. O sea, nosotros también tenemos desde Frida Kahlo o George Clooney, o en las obras de Takashi Murakami, o tienes también la presencia de Leo Messi, ¿no? O de la gimnasta mexicana Alexa Moreno, que estuvo ahora en los Juegos Olímpicos en un empaque de edición para fitness, que son celebridades o deportistas que están ahí, pero no nada más están ahí como para promover la marca o para vender un producto. O sea, su presencia ahí va mucho más allá, ¿no? Que tiene que ver con el storyline de las marcas, ¿no? ¿Cuál es la narrativa que las marcas han venido construyendo, o que su presencia contribuye a que esta vaya desarrollándose, ¿no? O sea, muchas veces tú traes este tipo de personajes en tu marca porque hace sentido con lo que quieres construir. Y entonces tú limitar a que una marca pueda hablar sobre esto, me parece una privación a la libertad de expresión comercial, ¿no? Que me parece que no tiene necesariamente una justificación en el famoso tema de la salud, ¿no? Y también, digamos, en la línea de esto de la narrativa, del storyline, ¿no? Te pongo un par de ejemplos de mis marcas, que son, por ejemplo, el conejito en Nesquik, ¿no? Que es icónico. Icónico, y que fue uno de, digamos, de los agraviados. Durante mucho tiempo, o sea, toda esta identidad marcaria de Nesquik y del conejito fue orientada hacia que este personaje estuviera realizando actividades físicas, ¿no? O sea, era una cosa hiperactiva que la veías en los comerciales, en patineta, pero en bicicleta, pero corriendo, y las orejas se le giraban y tal, ¿no? Y digamos que en el brand essence de esta marca, o sea, te hablaba, es que este personaje tiene que estar así para que esté motivando o promoviendo un estilo de vida activo, ¿no? No estar sentado en el iPad como... Sí, que tanta falta hace en estos días. ¿No? Entonces, ¿esto es negativo en sí mismo? Yo creo que no. O la parte de Milo, que era una marca también que hace muchos años estaba aquí en México, que por cierto sigue comercializándose en otros mercados. Milo, la identidad marcaria de estaba vinculada directamente con la presencia en etiquetas con imágenes de futbolistas. Sí, deportistas, ¿no? Me acuerdo. Natación, voleibol, básquetbol, etcétera. Y así está, ¿no? Y tú googlealo y ahí lo vas a ver. Ahí aparece. Con esta identidad vinculada con la promoción de este tipo de deportes, ¿no? De actividades físicas, claro. ¿No? Y en búsqueda también, pues, de inspirar y de promoverlas y hacerlo. Es parte de la identidad. Hoy no tenemos este producto acá, pero probablemente si estuviera, tendría que haber sido eliminado. Y nada más como dato, en el caso de Chile, se logró hablar con la autoridad, y la autoridad sí entendió que este tipo de elementos gráficos podían mantenerse en la etiqueta, ¿no? Porque promovían una actividad física. Sí, lejos de ser perjudiciales, ayudaban a comunicar el mensaje y el propósito de la norma. Exactamente, ¿no? Entonces, me parece hoy un muy buen ejemplo que contrasta un poco acá con
con esta, repito, primera capa no muy, muy inmediata que vemos de los personajes de cereales, de las licencias que aparecen ahí, hay otros elementos, hay otros que no están siendo necesariamente considerados, y es ahí donde nosotros vemos los riesgos que existe pues para los jugadores de la industria como nosotros, que veríamos privados esta serie de derechos y que hay algo que se tiene que hacer, ¿no? Sí. Antes de pasar a la siguiente pregunta, me quedé pensando ahorita en la mención que hacías de la gimnasta mexicana, que creo que fue un ejemplo y hay que reconocerla la Sí, participación increíble. que tuvo. Pero también, y no estoy diciendo que sea el caso, pero también estamos de alguna manera afectando precisamente a estos deportistas que quizá al ser embajadores de una marca pueden recibir algún tipo de apoyo que no tienen en otras vías para poder continuar con su carrera. O sea, eventualmente hay muchas personas, celebridades, deportistas, Totalmente. repito, sin decir que sea el caso de ustedes, pero hay muchos que también van a quedar desamparados No, no, a raíz claramente. del tema de que no pueden aparecer en empaques para productos específicos, Sí. ¿no? No, Sí. es uno también de los riesgos, ¿no? Y hay, digamos, ciertos agravios que digamos, los licenciantes, ¿no? De imágenes, de propiedades, tal, también algunos que levantaban la mano y decían, oye, mi negocio tiene que ver con esto y me está sacando de la jugada, ¿no? Hay ciertos negocios, por ejemplo, que están, su gran valor es la propiedad intelectual y pienso, por ejemplo, en los de lucha libre, ¿no? Que, digo, alejándome un poquito del sector de alimentos y bebidas. La lucha libre, ¿no? Es un espectáculo de entretenimiento y estas empresas de comercialización, ¿no? de espectáculos, lo único que tienen es IP. Porque Nada son, más, claro. o sea, vamos, hacen Sí, el está la arena y espectáculo, lo que tú la quieras, pero lucha, etcétera, etcétera. Pero el gran valor que tienen es propiedad intelectual. Y esta la licencian. Y de pronto o sea, ellos van más allá del espectáculo televisivo o presencial y de pronto licencian estas propiedades Totalmente. a otras marcas. Yo recuerdo claramente en Jumex durante un tiempo había estos de luchadores y pues claramente ya no van a estar, ¿no? Pero sí, ¿no? Ahí también ellos tendrían que se ven afectados, ¿no? En el caso de Alexa Moreno, nada más decirte, ella apareció ahí y podrá seguir apareciendo porque nuestro producto fitness no tiene sellos, ¿no? Es un ok. producto que cumple cabalmente con la NOM y conforme a estos Ok, criterios pueden seguirlo no haciendo. tiene sellos, Muy ¿no? bien. Por lo tanto que puede mantener Que, personajes, celebridades, que esa parte es Diseños, dibujos. importante, ¿no? Porque eventualmente, digamos, los que no están muy involucrados con el tema pudieran pensar que hay una prohibición absoluta en el sentido de ya no utilizar personajes, correcto, celebridades, dibujos animados. No, es para los productos que ostentan sellos. Consecuentemente, los que no tienen sellos podrán seguirlos utilizando. exactamente. Oye, Sato, ¿qué medidas, qué políticas se están adoptando en el sentido de cómo mantener vigentes los derechos sobre marcas, personajes, dibujos, etcétera, protegidos por propiedad intelectual, que la ley pues siempre establece como premisa para su conservación el uso, poder acreditar que están en uso, cuando hay una restricción de parte de la autoridad para no usarlos? Claro. Esta contradicción, esta situación de, pues de alguna manera, estar contra la pared, ¿cómo podemos resolverla? Complicado, ¿no? En principio, nosotros como empresa tomamos la decisión de simplemente acatar esta modificación a la NOM 051, ¿no? No presentamos ninguna inconformidad o amparo en ese sentido, excepto por el tema de los personajes, ¿no? Correcto. En este caso sí consideramos que como titulares de estos derechos, ¿no? Hay una serie de planteamientos a partir de la norma que ponen en riesgo la validez o la vigencia de estos derechos y que la privación a usarlos, ¿no? Como lo hemos venido haciendo históricamente y en todo el mundo, ¿no? Aquí nos puede preparar un perjuicio importantísimo, invaluable, ¿no? En uno de los Sí. elementos más importantes para una compañía como Nestlé, que son sus marcas. Entonces aquí sí recurrimos por la vía de amparo, ¿no? A través de diversos planteamientos y agravios, ¿no? Tanto de legislación local como internacional, ¿no? Y planteando algunas de las cosas que ustedes ya comentaban la vez pasada, ¿no? Está el tema de la expropiación equiparada, ¿no? Derivado
de que ya no lo puedo usar y que derivado de que no la puedo usar ni siquiera la puedo renovar, ¿no? Entonces está esto, desde luego la privación a la libertad de expresión que ya comentábamos, entre otros temas que le tocará finalmente a los tribunales federales y eventualmente a la Suprema Corte pronunciarse aquí y decir, ¿no?, en dónde estamos, ¿no? Tendrán que resolverlos. Esto todavía no tenemos nosotros ninguna noticia en ese sentido. Los nuestros no fueron desechados, afortunadamente, pero sí hay muchos, muchos desechados. muchos desechados, ¿no? Sí. Y pues ya veremos, ¿no? Por otro lado, nosotros tenemos que encontrar la forma de cómo seguir usando estos elementos para poder eventualmente renovar, ¿no?, y mantenerlos, ¿no? Y muchos habían pensado, bueno, lo puedo seguir usando en publicidad, en elementos POP, etcétera, etcétera. Pero en breve ya, Pero o sea, no, ya no. Exacto, no, eso no va a ser una solución porque sabemos cómo vienen las nuevas regulaciones en materia de publicidad y de comercialización propiamente, que no lo van a permitir. Entonces, para mí, recordemos que el uso es una obligación que tiene el titular de unos de los derechos perfectos, ¿no?, de mantenerlos. Esta privación puede considerarse, desde mi punto de vista, pues una causa justificada al uso porque existe una norma que así Sí, se prohíbe usarla. se prohíbe usarlo, ¿no? Entonces yo no lo puedo usar porque en cumplimiento de esta norma, de manera que si esto resulta una causa justificada, debería de proceder mi renovación, pero habrá que entender aquí cuál es el criterio que tiene la autoridad en ese sentido, si jala, ¿no?, y eventualmente los amparos que vendrán en ese sentido, para ver si esto es la ruta. Por otro lado, bueno, hay algunas otras figuras que estamos evaluando, ¿no?, porque muchos de estos personajes y marcas, ¿no?, cumplen con la característica de ser notorios o famosos, ¿no? Y por ahí claramente. Ser, ¿no?, para robustecer, digamos, estos derechos. Y el otro es la reformulación, ¿no? Eventualmente tratar de lograr que el producto tenga una receta que cumpla con esto y que podamos librarlos, ¿no? Nomás como un dato, nosotros de nuestro portafolio integral de productos en México, solo el 25% tiene sellos, ¿no? Quiere decir que por ahí del 75% está libre, claro, ¿no? Y de este 25%, ninguno de nuestros productos tiene 4 o 5 sellos, ¿no? De 3 sellos solamente hay un 3%, ¿no? Entonces tienes un porcentaje que tiene que ver con los productos indulgentes, los chocolates, que ya sabemos que difícilmente van a vivir sin sellos, pero que el consumidor y los consumidores nos pide, no me le toques la fórmula, Sí. yo quiero tener Tenemos cereales que tienen sellos, pero también tenemos ya unas opciones como Nesquik, que va sin sellos y sigue apareciendo el conejito y tiene, digamos, esta posibilidad para que el padre de familia pueda decidir, ok, tenga las opciones de o 100 para poder nosotros, digamos, satisfacer a las distintas demandas que tiene, pues aquí el más importante, que es el consumidor. Que hasta puede ser como una forma de reeducar al consumidor. Ahorita que mencionabas, hay un Nesquik con o sin el conejito, pues quizás es una manera hasta como de motivar al niño por la opción saludable, ¿no? Correcto. Bueno, un poco nada más, perdón, cerrando, y es un poco retomando esta idea, Marcel, la verdad es que los personajes, pues al final, evidentemente, pues pueden ser portadores de una voz. Y yo creo que lo que la autoridad aquí eventualmente no consideró, no contempló, es que lo que había que cuidar no era, o eliminar era el mensajero, sino cuidar cuál era el mensaje. Exactamente. Y eso creo que habría cambiado las condiciones. Pero bueno, también yo creo que aquí el llamado que se puede hacer a las autoridades en este tema es que tampoco es tarde para reanalizar los temas y que las autoridades estén abiertas como para que en aquellos puntos en donde consideren que los resultados que buscaban con la implementación de la norma no se están alcanzando, pues que puedan regresar, retomar, corregir, que al final, bueno, pues me parece que es un ejercicio sano, Claro. sentarse con la autoridad y poder reanalizar qué está bien y qué está mal de la norma, qué objetivos se cumplieron y cuáles no, para tratar de reencauzar aquello que sea posible, porque al final yo creo que el punto clave es, efectivamente, todos estos son activos intelectuales de enorme valor para las compañías que están siendo destruidos o por lo menos su valor se está disminuyendo de manera progresiva, tal vez irreversible, en el sentido de que ya no tienen presencia y van perdiendo identidad gradualmente frente a los consumidores, y que eso
pues la realidad es que incluso como país nos afecta, ¿no? Es decir, que nuestros activos de propiedad intelectual de las compañías que hacen negocio en México, mexicanas o de otro origen, no importa cuál, se pierdan, pues es pérdida de valor en términos generales de capital intelectual en este país. Yo solamente eso diría como consideración. Y bueno, pues no sé, nos queda poquito tiempo tal vez. Pues no, Marce, nada más Sato. darte las gracias, Sato. Nos encantó que nos visitaras y bueno, te extendemos la invitación, este es tu foro, para cualquier tema que quieras comentar, nosotros encantados. Y bueno, y la verdad es que creo que para quienes nos ven o escuchan, ha sido tener tu punto de vista como un abogado responsable de las marcas de una compañía de esta naturaleza, de este calibre, es interesantísimo porque, bueno, a veces nosotros, digamos, como coadyuvantes en el proceso de protección de marcas de empresas que están en el mercado con este nivel de relevancia, pues también tenemos una visión, pero el que es el encargado, el interno, tiene un peso sobre sus hombros muy importante y creo que nos has explicado muy bien cómo la ven, ¿no? Desde esa silla. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, como ya dije. Pero además, sí, nosotros como empresa, como voz de empresa, que estamos siempre atendiendo esto, digamos, en el frontline, pero siempre necesitamos de los abogados, y por eso decir el shout out a todos los abogados de México, y sobre todo con ustedes mismos, que muchas gracias, con los quienes hemos coincidido en reuniones de este tema o de otros, pero siempre es importantísimo poder contar con todo el gremio de los abogados, los practicantes que están ahí pues defendiendo estos derechos. Muchas gracias y pues nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias. Qué importante conocer el punto de vista de las empresas. Mau, tú y yo estuvimos haciendo un ejercicio hace un par de semanas tratando de desentrañar el sentido de la norma, pero la visión de aquel que la vive del día a día es otra, ¿no? Sí, totalmente, Marce, de tener que tomar decisiones orientadas al cumplimiento y o el combate, digamos, a estas disposiciones, pues la realidad es que creo que nos aporta información muy valiosa para el análisis. Fue un gusto tener a Sato con nosotros, no se pierdan el siguiente capítulo.